Empezamos un ciclo aquí en la moradita que se llama Claves para entender. Hoy no estamos para solo recibir posiciones a favor o en contra, sino para tener claves que nos permitan construir nuestra propia idea sobre lo que está pasando sobre diferentes temas. Hoy vamos a hablar de Cataluña, pero en las próximas sesiones iremos hablando de otras cosas, los medios de comunicación, el trabajo, de todo el tipo de cuestiones que nos interesan y que pueden hacer que nuestra sociedad mejore. Hoy vamos a adentrarnos en el tema catalán, que es difícil, es un problema, es una problemática, es el tema catalán. A estas alturas no sabemos muy bien qué es, pero lo que tenemos claro es que hay que abordarlo. Yo leí un artículo en algún momento que decía que durante la transición había 3 temas que se habían dejado sin tocar, porque no se podía. Uno era la estructuración del Estado territorial, otro era el tema de la Iglesia, y el otro era si esto era una república o una monarquía. Esos 3 temas colearon. De verdad que luego ha pasado un cambio y que se ha cambiado mucho el contexto después de 40 años, pero hay algunos temas que si no los resuelves, tarde o temprano vuelven a aflorar, y creo que este es uno de los temas que tenemos encima de la mesa. Es verdad que hay otros temas relevantes dentro del país, pero en este momento este es el tema de agenda. A veces este tema de agenda nos oculta otros temas relevantes. A veces no. Lo que no podemos negar es que este es un tema y que cuando tú tienes un problema y tapas la olla con una tapa, no hace más que generar presión y eso no va a funcionar. Hoy, para hablar de esto, tenemos a 2 personas que van a hablar 20 minutos. Nuestro objetivo es poder mantener un diálogo claro y terminar esta jornada a las 9 menos cuarto. Tenemos que conciliar, tenemos que saber cuándo se empiezan las cosas, cuándo se acaban y ser lo más concisos posible. Aquí a mi izquierda está Jaime Pastor, que es profesor, politólogo en la UNED, en la Universidad a Distancia. Él estuvo en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida, luego lo abandonó para fundar Izquierda Anticapitalista y es editor de la revista Viento Sur y ha sido miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de la Comunidad de Madrid. Y aquí a mi derecha está Lucía Martín. Ella es ingeniera, ha trabajado en temas de medio ambiente y ha sido una activista de la plataforma de afectados de la hipoteca en Barcelona y ahora es diputada por En Común Podem en el Congreso de los Diputados. Solo antes de darle la palabra, los 20 minutos que tienen cada uno, luego abriremos turnos para que podamos tener un diálogo y podamos entender estas claves, que es lo que nos interesa. Solo 3 ideas que me parecen importantes, porque ahora lo que vamos a hacer es cerrar el foco sobre el tema catalán, pero antes de lanzar eso, intentemos abrirlo. Nosotros estamos en medio del contexto de un cambio político. El cambio político no ha empezado por la parte territorial, sino ha empezado por la parte económica, porque no teníamos democracia económica, por la parte de la corrupción y porque no teníamos democracia. En este momento este tema se nos ha puesto encima de la mesa y a veces no nos deja ver otras cuestiones, y eso yo creo que es un elemento fundamental, ver este problema que tenemos ahora dentro de un contexto mucho más amplio. Dentro de ese contexto es verdad que en este choque de trenes que luego iremos viendo, todos los problemas de corrupción, tanto de unos como de otros, se están viendo camuflados por un problema que no nos deja ver que detrás de esto está toda la trama de convergencia y toda la trama del Partido Popular. Incluso no nos ha dejado ver esta semana que los 40.000 millones esos de los bancos que no nos van a devolver pasaban delante de nuestra nariz. Si no hubiera estado en la agenda Cataluña, eso seguramente le hubiera costado el puesto al ministro. Pero en este momento ha pasado y el eje de la crisis no nos lo ha dejado ver. Entonces, sí que es verdad que interesa la polarización y que nos impide ver otros problemas que son el eje político en este momento de nuestra situación. Hay otro elemento que creo que tiene que ver con el contexto temporal. Si hace 10 años nos preguntan cuál es la tensión territorial, nadie hubiera dicho Cataluña, aunque este problema viene de mucho tiempo. Todo el mundo había dicho el País Vasco.
Entonces, de repente ha cambiado en un poco tiempo esto y hay que entender que esta problemática que vivimos hoy no es una problemática de Cataluña, es una problemática que afecta a otros y que en algún momento puede volver a salir. Y realmente lo que estamos hablando es de la estructuración del Estado. Entonces, no solamente referéndum sí, referéndum no, sino qué tipo de Estado necesitamos, si el Estado es asimétrico, quién tiene más necesidades, quién tiene más otras necesidades, y seguramente no solamente es un tema de referéndum sí o referéndum no, sino qué otra cosa además de la independencia. Mis hijas, cuando quieren reírse de mí, digo, ¿qué vais a hacer? Y ellas me dicen siempre sí o qué. O sea, la pregunta en este caso es ¿cuál es el qué? O sea, no es me voy o me quedo como estoy, sino qué es lo que yo te ofrezco, cuál es el qué que te permitiría tomar otro tipo de decisiones. Y eso no pasa por Cataluña solo, sino por cuál es la lógica del Estado que nosotros nos tenemos que plantear. A veces se dice hay que seducir a Cataluña. Bien, seducir a Cataluña pasa como al resto del Estado por poner un qué encima de la mesa que hoy pues, no se deja ver. Y yo creo que hay un elemento más también que tiene que ver con el cambio de mirada, ¿no? O sea, siempre se han roto, digamos, los esquemas esos de izquierda a derecha y la mirada esa de más centralización, igual hay que plantearla de otra manera. O sea, hay cuestiones que hay que asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen ejercicio del derecho y a lo mejor hay otras cosas que pueden ser muchísimo más descentralizadas. Entonces, ¿cómo empezar a pensar el Estado de otra manera? Hay un montón de preguntas y ahora vamos a intentar abordarlo, seguramente cerrando ya el foco, no en todo esto que yo estoy contando, sino en este problemática, situación, tema catalán, que es el que tenemos encima, follón, encima de la mesa. Entonces, le doy la palabra a Jaime, 20 minutos, y luego Lucía, y luego abrimos el debate. Gracias por la invitación y felicitaros por este tan bonito local que tenéis, ¿no? Que ojalá se siga el ejemplo en otros círculos, en otros ámbitos de Madrid, ¿no? Bien, entrando en tema, porque no hay mucho tiempo y este tema es complejo. Claro, yo diría que el problema no es Cataluña, el problema es España, ¿no? Empezaría diciendo con eso. Es decir, que el problema es que, no me voy a remontar a 1492, ¿no? Pero sí es importante decir que, claro, que en el inicio de la Edad Moderna fueron conformándose como dos paradigmas de construcción de los estados, ¿no? Un paradigma que era, estados absolutistas, centralizados, que luego se transformaron en estados nacionales centralizados, con Francia como referente, en los cuales pues, lo que hubo fue un proyecto de asimilación de las diversidades étnicas y culturales que existían en torno a una única nación. Todo el mundo sabe que antes del siglo XIX el francés solo se hablaba en una parte reducida de Francia, ¿no? Ese fue un paradigma, y otro fue el paradigma federal, es decir, que se olvida. Suiza es un ejemplo de proceso confederal que luego acaba en un Estado federal, Estados Unidos, México incluso, con sus particularidades. Pero claro, en general ha predominado el paradigma del Estado nacional centralizado, con una única lengua, una única cultura, paralelamente, por supuesto, al desarrollo del capitalismo. Es decir, por eso yo no disocio la cuestión social, es decir, está relacionado. Es decir, el capitalismo se conformó en el marco de un sistema de estados nacionales que buscaban el mejor marco, y en muchos ámbitos fue ese centralizado, uniforme, asimilacionista de la diversidad. Y bueno, por lo menos en algunos países hubo revolución burguesa, hubo una revolución antiabsolutista, como Francia, pero claro, aquí ni siquiera hubo una revolución antiabsolutista. Y eso hace que, a pesar de lo que significó 1812, la Constitución de Cádiz, muy pronto, después del fracaso de la Primera República, lo que ya se conforma como nacionalismo dominante en la construcción del Estado nacional español es un nacionalismo monárquico, católico, conservador, que impone el castellano, que niega la diversidad, porque realmente había una diversidad etnoterritorial en el Estado español muy fuerte, con sus propias instituciones de autogobierno, que no eran naciones, pero sí eran pueblos, más o menos
conformados de forma diferente. Entonces, claro, aquí, sin revolución antiabsolutista popular, con un nacionalismo conservador, ya digo, oligárquico, caciquil, ¿no? Que además quería seguir siendo un imperio. Y claro, llega 1898 y bueno, es el fracaso del imperio. Pero ese fracaso del imperio es precisamente el punto de partida de unos regionalismos, que hasta entonces eran regionalismos, como el catalán, el vasco fundamentalmente, que se apoyaban también, evidentemente, en las particularidades del desarrollo capitalista respectivo que se había dado en sus ámbitos respectivos. Esos regionalismos empiezan a conformarse en nacionalismos, ¿no? Evidentemente, en el caso de Cataluña hay una historia, está en 1640, ¿verdad? Yo siempre digo, es decir, el contrafáctico es importante, es decir, en 1640 el reino de Castilla tiene su conflicto, bueno, el reino de Castilla ya no, pero los austracistas en aquel momento se enfrentan con Cataluña y Portugal. Portugal gana la independencia, Cataluña no, pero podría haber logrado también Cataluña la independencia, ¿no? En 1714. Es una guerra que no es una guerra nacional, pero sí es un conflicto cuyo desenlace lleva a la anulación de determinados derechos culturales, institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante recordar cómo prácticamente ese tipo de nacionalismo español, oligárquico, conservador, católico, monárquico, claro, luego se refuerza en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera, llega la República, hay un intento de proclamar estatutos, bueno, hay la proclamación de la República de Companys, ¿no? De Macià, mejor dicho, porque Companys es del Ayuntamiento, Macià desde la Generalitat, ¿no? Pero que inmediatamente es frenado por el propio Azaña, ¿no? Que incluso en aquel momento estaba abierto al ejercicio del derecho a autodeterminación, en fin, pero luego, claro, llega 1934, que claro, lo recurren los reaccionarios diciendo esto fue un golpe de Estado. No, el problema es que entró la CEDA que era afín al fascismo y al nazismo que se está extendiendo en Europa, y lo que hay es una reacción defensiva, tanto de los trabajadores en Asturias sobre todo, como de una parte significativa de Cataluña, frente a ese ascenso de la extrema derecha de entonces, ¿no? Y bueno, llega el franquismo, en fin, todo eso lo sabéis, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar esa trayectoria, es decir, que lo que hay es un tipo de Estado muy centralista, muy uniformizador, que además se apoya en la Iglesia como institución clara de socialización, porque en todos los estados, en la construcción de la nación, la escuela ha sido fundamental, ¿no? Y en el caso español, pues ha sido una escuela controlada por la Iglesia. El ejército, que hasta la República tenía una componente progresista heredada de 1808-1812, a partir de entonces se convierte en un ejército, bueno, se carga la República, la Primera República, el ejército como tal, ¿no? Y a partir de entonces aparece como un ejército africanista, fundamentalmente africanista, ¿no? Y por lo tanto tampoco es un instrumento de socialización a los jóvenes que van allí a la mil, y las grandes revueltas serán contra las guerras de Marruecos, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos con que ese tipo de nacionalismo, pues yo creo que ayuda a entender cómo se han ido desarrollando esos nacionalismos llamados periféricos, ¿no? Se buscó una solución en la Segunda República, no se logró, en la transición se buscó otra solución, pero claro, una solución que fue un parche, ¿no? Es decir, el artículo 2 tiene una primera parte dictada por la jerarquía militar, algo reconocido por José Pedro Pérez Llorca y Ordes Soletura, dos de los padres de la Constitución, bueno, padres teóricamente, ¿no? Padres formales, diríamos, ¿no? Y una segunda parte que, bueno, consiguieron que se incluyera la palabra nacionalidades, pero claro, lo que vimos es que realmente, a partir de, o utilizando incluso el golpe de Estado de Tejero y a partir de la Loapa, aunque fue, digamos, frustrada en algunos aspectos por el Tribunal Constitucional de entonces, lo que vemos es que realmente se ha tendido a interpretar, a dejar en segundo plano las nacionalidades.
Eso no quiere decir que no haya habido un proceso de descentralización, pero ha sido un proceso de descentralización político-administrativa, que siempre se ha basado en una relación asimétrica, pero una relación asimétrica desde el centro, digamos, en beneficio del centro, salvo en el caso del País Vasco y Navarra, que ahí sí, con el concierto vasco, pues consiguieron, en realidad, en el plano de la hacienda, pues cierta, más que una autonomía, ¿no? Un modelo prácticamente cuasi confederal, ¿no? Pero entonces lo que ha ido ocurriendo desde entonces ha sido ese proceso de conformación de identidades nacionales y regionales diversas dentro del Estado, ¿no? Que, bueno, que más o menos bueno, iban conformándose, desarrollando su lengua, desarrollando su cultura, pero claro, y en los 90, cuando ya se descongela con la caída de la Unión Soviética el panorama del sistema de estados en general, pues también empieza a mostrarse también la diversidad plurinacional de muchos estados, ¿no? Antes ya, incluso en Quebec, ¿no? En Quebec en 1980 ya hubo el primer referéndum. Porque claro, si hablamos de los estados nacionales, hay muy pocos estados uninacionales. Podemos decir Islandia y Portugal. Aparte de esos, en la mayor parte del mundo son estados plurinacionales. Eso sí se dice, bueno, pero son naciones, hay una nación política y otras naciones culturales. Bueno, depende, pero claro, la historia no se detiene. Es decir, hay un futuro abierto y lo que ha pasado es que ha habido, a lo mejor, algunas que eran naciones culturales que luego se han transformado en naciones políticas y aspiran a ser sujetos políticos propios, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido a partir, yo creo, de los años 90 sobre todo, y bueno, claro, había un contexto de, digamos, de malestar, de voluntad de avanzar hacia el autogobierno, que se manifestó cuando se aprobó el Estatut en Cataluña, ¿no? Que supongo que Lucía hablará més després, ¿no? Que es que yo soy de origen valenciano, ¿no? Entonces, de vez en cuando me puedo permitir alguna expresión en catalán, aunque mis padres me hablaban entre ellos en catalán valenciano y a los hijos nos hablaban en castellano, porque estaba mal visto que se hablara en la calle el catalán valenciano, ¿no? En fin, entonces, claro, lo que vimos con el Estatut, aunque antes ya había un movimiento independentista en Cataluña, ¿no? Es decir, que realmente hay tres fases en la historia del movimiento nacionalista en Cataluña, o soberanista para entendernos, ¿no? Es decir, que empiezan, no sé si recuerdo bien, pero la primera consulta de Arenys de Munt es en 2009, ¿no? Creo. Y si no lo tengo apuntado por ahí. Pero vamos, antes de... bueno, pero en fin, el Estatut es 2005, empieza en 2005, en 2006 se aprueba e inmediatamente Rajoy sale con su... y Aznar y compañía, con su campaña. Bueno, ayer publicaron un artículo mis amigos Teresa Rodríguez y Miguel Urbán, ¿no? Que el PP decía... es un daño irreparable si se aprueba ese estatuto y tal. No, el problema es ese, que fue un daño irreparable, pero contra los catalanes. Porque claro, era un estatuto de autonomía que tampoco era gran avanzado, es decir, tenía un preámbulo más simbólico que, digamos, con efectos jurídicos para entendernos, ¿no? Pero claro, se agarraron a esa autodefinición de nación, de voluntad de soberanía, ¿no? Para cargarse el estatuto. Y claro, un estatut que ya fue recortado por el Parlamento español, con el insigne Alfonso Guerra, ¿no? Diciendo esto que nos lo cepillaremos, ¿no? Y que luego es aprobado en referéndum en Cataluña y a pesar de eso se lo carga el Tribunal Constitucional, con lo cual yo comparto, aunque no soy de derecho constitucional, sino politólogo, lo que ha dicho Javier Pérez Royo, ¿no? Es decir, que eso fue una ruptura del pacto constitucional, porque en el ámbito académico se distingue entre la Constitución y el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, el bloque de constitucionalidad incluye los estatutos, ¿no? Y, lógicamente, cargarse un estatuto que ya ha aprobado la comunidad afectada después de haber pasado por el Parlamento español, pues claro, es realmente romper las reglas del juego, ¿no? Y claro, luego, pues lo que hemos visto, claro que inmediatamente, la sentencia fue en julio de 2010, a partir de ahí hay la manifestación Som una nació,
volem decidir, ¿no? Y luego a partir de entonces, a partir de 2012 sobre todo, se puede entrar en la fase esta en la que realmente un movimiento que era mayoritariamente federalista, diríamos, es decir, se va transformando en una parte importante de la sociedad catalana en independentista, que no está claro que sea mayoría en la sociedad catalana, pero sí está cerca, ¿no? Entonces, claro, el problema es ese, es que la experiencia del Estatut es la demostración de la imposibilidad de una vía federalizante de reforma de la Constitución que si hubiera salido, había permitido un proceso gradualista, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso hay que recordar dónde está la responsabilidad fundamental. Luego, evidentemente, eso se junta con la crisis económica, es decir, que se desarrolla, para resumir, un sentimiento de agravio comparativo de una mayoría de la sociedad catalana frente al comportamiento del Estado español, incluido el Partido Socialista, que no hizo el recurso, pero desde luego no, está en la famosa frase de Rodríguez Zapatero, después de esa sentencia, que dice: esto es el final de la descentralización política. Bueno, pues es que ese es un estímulo para que los que eran federalistas pasaran a ser independentistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que luego entra la crisis económica, que claro que es evidente que por un lado genera el 15M, ¿no? Es decir, no hay que olvidar, es decir, hay un movimiento paralelo a esa indignación en torno a la cuestión nacional, paralelo en el plano social, es decir, que no convergen, incluso chocan. En 2011, recordemos el cerco al Parlamento, que supongo que estaría aquí Lucía, ¿no? Y entonces, que tuvo que llegar en helicóptero Artur Mas, ¿no? Y bueno, evidentemente, ya que hablamos de Artur Mas, claro, no olvidemos que sí, que evidentemente en el pasado, en toda esta etapa hasta 2010, claro, la Convergencia i Unió se ha demostrado haber sido un partido del régimen, un partido que ha formado parte de ese bipartidismo imperfecto, que ha ayudado al PP y al PSOE a gobernar cuando les ha hecho falta, y que además que hemos visto, por supuesto, el lastre de corrupción que ha salido a la luz ahora, pero que ya se sabía desde largos años. ¿Cuánto? 15 ya. Bueno, pues entonces yo creo que es importante, pero es claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la propia Convergencia i Unió llega en ese momento también a ver cómo hay un movimiento que puede desbordarle. Es decir, que realmente quiere ir más allá, ya no se fía de eso, ya no aspira solo a un pacto fiscal, que es con lo que se hubiera contentado Convergencia i Unió. Entonces, claro, tienen el dilema de decir, o nos mantenemos al margen o tratamos de controlar el movimiento. Y entonces entran ahí a tratar de encabezarlo, pero bueno, no olvidemos que ha habido también organizaciones sociales que se han ido desarrollando estos años, ¿no? Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, y cantidad de plataformas y demás, ¿no? Y es verdad que después, cuando se entra en la última fase, para ir rápido, de las elecciones plebiscitarias fallidas para Artur Mas y compañía, si hay ahí cierta, digamos, subalternidad de esas organizaciones respecto a ellos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente luego lo que hemos visto es que esos partidos que no querían un referéndum, que ya habían establecido una hoja de ruta, al final tuvieron que aceptar lo que las mismas organizaciones sociales y, bueno, en Comú Podem plantearon de que había que ir a un referéndum y que no había legitimidad suficiente para hacer un tránsito a la independencia sin pensar por saber cuál era la opinión mayoritaria en la sociedad catalana, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba de la crisis económica en el sentido de que evidentemente, por un lado, genera el 15M, pero por otro lado también hace que también surjan más independentistas por fenómenos como los accidentes en cercanías, los problemas de financiación autonómica. Evidentemente hay los nacionalistas irredentos que hablan de España nos roba y cosas de estas, ¿no? Pero eso es algo completamente minoritario, en mi opinión, ¿no? Que en un momento tuvo cierto eco, ¿no? Pero la gente sabe distinguir, porque evidentemente se podría hablar de otras partes del Estado español, y a todo el mundo nos ha robado la oligarquía española y catalana, ¿no? Eso está claro. Pero claro, yo pienso que hoy por hoy no se puede decir que el
movimiento actual desde luego, no está hegemonizado por la burguesía catalana. Es decir, está la Caixa, bueno, estamos viendo ahora cómo están saliendo, que si las multinacionales se van, hemos visto el fomento del trabajo, como también, es decir, que incluso la élite política esta neoliberal está perdiendo apoyos entre su propia base social, digamos, tradicional, precisamente porque consideran que está poniendo en riesgo sus propios intereses. Ese es mi análisis. Y en todo caso, yo diría que lo que hay es una disputa por la hegemonía dentro de ese movimiento. Está ese sector de derechas, está Esquerra Republicana, que está en medio, tratando de ganar por un lado y por otro, está la CUP, ¿no? Está en Comú Podem, no es independentista, pero tiene una parte de su propia formación, que sí lo es, ¿no? Y que está dispuesta a votar, ¿no? Y bueno, pues eso es un proceso abierto, ¿no? Y yo creo que desde fuera de Cataluña no podemos decir, oye, solo apoyaremos la demanda de referéndum y tal, cuando haya una izquierda consecuente que lo hegemonice, que sea capaz de garantizar que esto va en un sentido. No, yo creo que el derecho a la autodeterminación es un derecho democrático y si hay una mayoría en una comunidad determinada dentro de un Estado que lo requiere ejercer, pues hay que reconocerlo. Como veo rápido, yo tenía una parte sobre el derecho a autodeterminación. Es decir, hay la coletilla que utilizan incluso algunos constitucionales. No, es que el derecho a autodeterminación es solo para las colonias y los países ocupados. Bueno, mira, eso se podía decir antes de 1980, pero a partir de 1980, con el referéndum de Quebec, el 95 con el referéndum también en Quebec, luego lo que ha pasado en Escocia, lo que ha pasado en Montenegro, en fin, podemos poner ejemplos. Entonces, eso ha llevado que el propio Tribunal Supremo de Canadá, el propio Tribunal Internacional de Justicia, a partir de un recurso de Serbia, digan que el derecho de autodeterminación, incluida la secesión, es verdad que no está reconocido formalmente como tal en el derecho internacional, pero tampoco está prohibido. Es decir, es la fórmula que emplean algunos colegas de filosofía política es que tampoco podemos decir que sea un derecho fundamental, es un derecho remedio. Es un derecho remedio cuando hay una causa justa que realmente permita decir, oye, pues estos tienen derecho a la determinación. Y una causa justa, a partir precisamente de los casos de Quebec y Escocia, es que puede ser simplemente el maltrato discriminatorio por parte de la nación dominante a una minoría nacional dentro de ese territorio, ¿no? Y yo creo que eso se da en el caso de Cataluña, precisamente a partir de la experiencia frustrada del Estatuto. Y como creo que ya tengo que acabar, pues lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora tiene la palabra Lucía Martín. Como decía antes, es activista, ella fue miembro de la PA, ahora es diputada en Común Podem y antes charlábamos, es mujer y catalana, lo cual necesitamos esa visión, porque aquí nos enteramos lo justo de lo que pasa en Cataluña y hablábamos de la mujer porque ya nos decía, los conflictos allí o las disputas verbales son muy de machos. Entonces es interesante ver un poco qué está pasando allí y qué percepción desde Cataluña se tiene de lo que es. Gracias, Lucía. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por tener esta especie de centro social tan abierto al barrio. No sé, me ha encantado verlo y me parece un espacio muy, muy cómodo. Y además también gracias por invitarme en este momento, ¿no? Estamos viendo cómo, no sé qué día hay el acto que el PP ha intentado, digamos, censurar en Madrid, por lo tanto, más que nunca, y en este contexto de tanta agresividad, represión, judicialización del conflicto, es muy importante que tengamos espacios precisamente para hablar, para debatir, para dialogar, para explicarnos, para confrontar de manera tranquila posiciones. Y de hecho, es una de las cosas que mucha gente que en parte estamos un poco, a pesar de vivirlo cada día, o quizá por eso hay mucha gente que estamos cansadas de este tema que nos cuesta no engancharnos. De hecho, prepararme esta charla para mí ha servido para recortado en el Congreso, luego es votado el referéndum por la ciudadanía catalana, pero por menos del 50%, yo creo que el 30 y algo, con lo cual ese estatuto ya nació, ¿no? Recuerdo ir a votarlo y tener la sensación de esto es una tomadura de pelo porque no tiene nada que ver con lo que nosotros, con lo que ha salido de este Parlamento.
Rajoy ya recogía firmas para cargarse el estatut y de hecho fueron los que se lo acabaron cargando en el Constitucional. Desde que el estatut nace, digamos, en 2006 y muere en 2010 en el Constitucional, se sucede la profundización de la crisis económica, casos de corrupción generalizados en España y en Cataluña, las medidas de austeridad de la Troika, ¿no? La crisis de la monarquía, o sea, hay ese ambiente un poco como de crisis económica, crisis de legitimidad democrática, ¿no? Y al que se le va a sumar el tema territorial. Entonces, cuando se publica la sentencia en junio de 2010, hay una manifestación inmensa en julio. Esa manifestación, que sea inmensa, no es casualidad, o sea, yo lo recuerdo, el ambiente es como, esta sentencia va a venir, entonces realmente eso se pudo, digamos, preparar, ese sentimiento que se originaba con las clases medias, el pacto fiscal, estamos peor que nunca, todo eso pues va tomando cuerpo, y en esa mani que acaban yendo como eso, unas 2 millones de personas, ahí se empiezan a oír gritos en favor de la independencia, y lo cierto es que Convergencia fue hábil y de alguna manera supo utilizar esa manifestación para proyectar a Artur Mas como próximo candidato de las elecciones que tenían lugar en noviembre de 2010. ¿Sí? Ahí Mas, Convergencia, gana las elecciones, no habla en ningún momento todavía en su programa de independencia, él habla de pacto fiscal, y es más, él se presenta como el alumno aventajado de Angela Merkel, ¿no? Como aquí sabemos cómo se hacen los recortes, en Cataluña sabemos hacer las cosas bien y vamos a hacer los recortes que necesitamos para salir de la crisis, ¿no? El govern dels millors, un govern business friendly, todo, o sea, Mas estaba ahí en 2010, ¿sí? La erupción del 15M es un año después y eso supone una debacle para el gobierno de Mas, porque empieza a ser cuestionado, ¿no? Es la respuesta de la calle, radicalidad democrática, cuestionar las instituciones, y ahí hay mucha confrontación con el mundo de lo que sería Mas y el procés, ¿no? De hecho, todo lo que representa aquí, los scratches, el desalojo de Plaza Cataluña, la firma del Parlamento, que eso es un desafío a la autoridad, en ese momento estaba allí Mas, ¿no? En 2011 Rajoy gana las elecciones y Mas intenta negociar un pacto fiscal como la última, ¿no? El último intento de intentar llegar a algún acuerdo, cuando Mas, digamos, fracasa, vuelve a Cataluña y ahí tiene una situación políticamente muy delicada, ¿no? Porque él ha seguido con los recortes, hay muchas protestas en la calle, y lo que ocurre en 2012 es que se constituye la ANC. La ANC es la Asamblea Nacional Catalana, ¿sí? Esa Asamblea Nacional Catalana que se presenta, digamos, en ese momento con un concepto que luego se reducirá mucho, que es el de concepto de hoja de ruta. Lo que propone en ese acto constituyente es realizar consultas para la consecución del Estado propio a lo largo de 2014, ¿no? Esa ANC surge de consultas populares por la independencia que durante años, que decía en 2009, se han empezado a hacer en municipios. Ya veis tú, lo que sería ahora, ¿no? Una consulta por la independencia en un municipio ahora sería imposible, pues esto se hizo en Cataluña a partir de 2009, ¿no? De ahí, digamos, del perfil de gente que hemos comentado antes, surge la ANC, pero la ANC realmente puede tener una implantación territorial muy importante, digamos, incluso en los núcleos rurales, rurales o menos, digamos, ciudades grandes, mucha gente que se vincula a la ANC es gente que puede estar vinculada a sus movimientos sociales de su pueblo, de su ciudad, ¿no? Gente que está metida, yo conocía gente que estaba metida en la paz, estaba metida en la ANC, no era percibida como algo que podía, digamos, cambiar las cosas. Por eso es importante la distinción entre el movimiento ciudadano, el uso que después ha intentado hacer el gobierno. Bueno, la ANC se configura como un actor, ¿no? que empieza a ser importante, y ese mismo año, en 2012, el 12 de septiembre, pues hay una manifestación masiva, Cataluña es el nuevo Estado de Europa, con banderas. Ese año, Artur Mas, con todas las protestas que había en la calle, movimientos, quejas, de todo, es con ese grupo de la ANC con quien se reúne después de esa manifestación, ¿no? Entonces, digamos que asume sus postulados y empieza un discurso de los recortes son consecuencia de no tener un Estado propio, ¿no? Eso es lo que Mas empieza a repetir desde entonces. Bueno, digamos, el ANC le entrega lo que sería el mandato democrático, que
digamos que hay una especie de petición de compromiso para que se hagan unas elecciones plebiscitarias y un referéndum en 2014. Y él, digamos que lo asume y empieza a decir, ¿no?, que el pueblo tiene que hablar, que el pueblo... Artur Mas, ¿sabes?, que nos había apaleado en la Plaza Cataluña, que había machacado a la gente de rodillas al Parlamento, que es un corrupto, que no sé... Ahí hay un giro de discurso, ¿no? Él estaba en una situación política muy complicada. Entonces, las siguientes elecciones, digamos, pierde apoyos, pero consigue formalizar un pacto de gobierno con Esquerra, con el tema de llevar adelante la hoja de ruta que la ANC, digamos, le ha presentado, ¿no? Y a partir de ahí empieza la agenda de llevar a cabo el 9N, ¿no? La consulta no vinculante, o sea, no estamos hablando de referéndum, nadie lo tiene eso en la cabeza. Efectivamente, el 9 de noviembre de 2014 es el 9N. En principio no hay ninguna implicación del gobierno, pero aún así, ¿no? Hoy, digamos, que se ve desafiado de manera que, no, porque yo creo que en realidad habían llegado a un pacto, es como, vale, tú haces esto, te dejo que hagas la consulta, aquí no pasa nada, pero al ver toda la gente en las escuelas votando, ¿no?, los colegios, la participación loca, pues Rajoy, esto no puede ser, te voy a empurar, y efectivamente la Fiscalía, digamos, actúa a órdenes de Rajoy. Justo después de eso ocurre el tema de las elecciones municipales, y yo creo que eso, de hecho muchos periodistas lo han puesto como un punto importante a la hora de analizar el proceso, porque ganan muchas alcaldías del cambio, pero en concreto Barcelona Convergencia pierde la alcaldía de forma totalmente inesperada de la ciudad de Barcelona. Para ellos ha sido, digamos, mucho incremento de que no se ha recuperado, una candidatura ciudadanista y no sé qué, y de ahí, en la situación crítica en la que está Artur Mas también sale, o no, él impone, hay muchos episodios que lo explican, pero de alguna manera consigue imponer el tema de una lista, digamos, también con un perfil ciudadanista, ¿no?, que es la lista de Junts pel Sí. En Junts pel Sí encontramos gente que, bueno, Lluís Llach, gente que viene de la ANC, ¿no?, y él está allí detrás, pero como para darle, ¿no?, una lista confluencia que, digamos, que le permitía también esconder a su partido, esconder la corrupción. Ya estamos casi en el presente, ¿no? Cuando gana Junts pel Sí, tienen esa hoja de ruta que en 18 meses van a llevar a cabo la independencia. El problema es que Junts pel Sí gana con un 48% de la gente que votó, tiene mayoría en el Parlamento, tiene 72 diputados, pero digamos que no tienen la fuerza suficiente para, pues, llevar a cabo una declaración unilateral de independencia cuando te ha votado el 48% de la gente que vota. O sea que... Entonces, en ese momento, un poco después, las penúltimas elecciones generales, nosotros hacemos bandera de la necesidad de llevar a cabo un referéndum. Aquí en el Congreso sucede algo que yo creo que también de alguna manera le rompe el relato, ¿no? Podemos y las confluencias rompen en el Congreso. Por primera vez un partido estatal tiene un discurso a favor del derecho a decidir totalmente inequívoco. Eso a veces se rompe de alguna manera el relato de en España no hay nada que hacer, no se puede cambiar, porque eso también lo han trabajado mucho, ¿no? En España está el PP, ahí no se puede cambiar nada, que luego lo analizaremos después, ¿no? Que tiene sentido, bueno, ya lo analizaremos después, porque a mí me parece bastante grave ese tipo de relato. Entonces, nosotros hablamos de referéndum, de plurinacionalidad, de fraternidad. En esas primeras elecciones no se consigue, digamos, Rajoy sigue en funciones, hay unas segundas después. Durante esa campaña, Esquerra y Convergencia son especialmente beligerantes con la propuesta del referéndum, nos machacan, nos dan, bueno, con ese discurso de que no hay nada que hacer, estáis engañando a la gente, no sé qué, no quieren de ninguna manera que se vislumbre algún tipo de posibilidad de cambio, porque claro, de alguna manera también les desmonta el relato allí y tienen que mantenerlo fuerte, ¿no? A día de hoy lo que vemos es que, bueno, evidentemente está el Partido Popular aquí, pero todo lo que ha pasado con el PSOE, Pedro Sánchez, su secretario general, está hablando de plurinacionalidad. Evidentemente las cosas no son sencillas, pero la gente se mueve. Entonces, las últimas 2 semanas, para ir rápido, ¿no?, para que sepamos un poco lo que ha pasado con... Ha habido el tema de... Sí, ya acabo. No sé si esto es un poco pesado, ¿no? ¿Estáis siguiendo? Sí. Vale, es que son 20 años de... Vale, entonces, claro, allí, o sea, hubo un jaleo monumental porque para hacer eso tuvieron que desoír a los letrados del Parlamento,
saltarse lo que decía el Estatut de Catalunya, no tener en cuenta lo que el Consell de Garanties, que es un órgano que el Gobierno de la Generalitat había recomendado. O sea, aquello fue, claro, es como, de hecho la propia gente que lo impulsaba era como sabemos que no es la mejor manera, claro, está reivindicando más y mejor democracia, queremos votar, queremos que la gente se exprese porque queremos democracia y hacerlo de esta manera, ¿no? Sacarte no sé cuántas normas, pues claro, es bastante complicado de defender desde un punto de vista democrático, pero bueno, eso es lo que se resolvía en el Parlamento. Entonces, bueno, un poco ya llegando al presente, el panorama es actualmente en Cataluña hay entre un 70 y un 80% de la gente que está totalmente a favor del derecho a decidir. Eso es un sentimiento mayoritario, una opinión, y además que se ha mantenido en todos estos últimos años. La independencia tiene unos apoyos alrededor del 40%, por lo tanto, aquella idea que aglutina a la mayoría es la necesidad o la voluntad de poder expresar la cuestión del encaje con el resto del Estado mediante el referéndum. En el resto del Estado hoy en día el apoyo al referéndum es un 40%, los jóvenes digamos que un poco más, y claro, frente a esto lo que tenemos es un escenario de represión del Partido Popular con absolutamente ninguna respuesta, ninguna propuesta, inmovilismo, amenazas. Claro, lo que nos encontramos hoy en día, teniendo todo el mapa de la historia, sabiendo quién es quién ha utilizado, o sea, con todo esto que os he explicado ya veis un poco el papel que ha jugado Artur Mas, que ha jugado el PDeCAT, ¿no? Pero es que al otro lado tenemos Artur Mas y 10 altos cargos funcionarios que organizaron el 9N, ya ves tú, que cuando fue declarado dijo, no, esto ha sido un proceso popular, ni tan solo asumió que el gobierno había participado, ¿no? El que decía, vamos a desobedecer, vamos a... Bueno, cuando fue declarado dijo, no, si no tenía nada que ver, bastante... Pues esta gente, digamos, va a tener que abonar como todo el gasto público que se utilizó para el tema del 9N, 5 millones de euros. Luego tenemos la presidenta y los miembros del Parlamento, digamos, se enfrentan a querellas por haber permitido debates sobre un tema en el Parlamento. Es que está. Penas de cárcel para, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Los alcaldes, todos citados para declarar en la Fiscalía. Penas de cárcel para quien decida participar en la organización de servidores públicos funcionarios que participen en eso, en el tema del 1 de octubre. Censuras de actos, registros de... Bueno, la Guardia Civil a registrar imprentas y medios de locales ya no recuerdo el pueblo, pero ¿no? La Guardia Civil registrando buscando papeletas. Los medios de comunicación amenazados para no, digamos, visualizar la campaña de publicidad institucional. Todo esto, y al otro lado tienes a Junts pel Sí. Junts pel Sí, que en las últimas elecciones se presenta con una hoja de ruta que luego incumple, ¿no? Yo le decía a Rocío, que yo tengo caso en España, han pasado 18 meses, no se lo decía porque hablamos poco, pero lo pensaba, este hombre ha pasado 18 meses y todavía está aquí. Pero claro, cuando ven que eso no tiene suficientemente apoyo, entonces recuperan el tema del referéndum, pero claro, ahora lo quieren hacer unilateral. Entonces, un gobierno que arrastra los recortes, la corrupción, la criminalización de la protesta, ¿no? Porque ahora se llena la boca de la democracia, digamos, lo mismo que nos han pegado en Plata Cataluña. Esto es así. Tenemos al PDeCAT en el Congreso, que yo los veo y es que no me crédito. En las segundas elecciones generales, estoy hablando de junio del 2016, con el proceso en Cataluña en su máximo, pues PDeCAT no votan a nuestro candidato a presidir la mesa del Congreso porque PDeCAT tiene algún tipo de pacto con el PP que al final resulta fallido para que les den el grupo propio, y eso facilita que la presidenta del Congreso sea Ana Pastor, que es del Partido Popular. Se supone que es su máximo enemigo en este momento, porque ya están haciendo pactos. El PDeCAT les vota el decreto de castigo del PP en el Congreso. El PDeCAT se abstiene en la moción de censura que le hacemos a Rajoy hace menos de cuántos meses. O sea, eso está pasando ahora, cuando estamos en mitad casi del choque de todo. Claro, por eso a veces cuando se habla, ¿no? Este proceso lo que va a hacer va a ser acabar con el régimen. De momento, veámoslo, ¿no? Ojalá, pero yo tengo dudas. Yo creo que está claro que son régimen, hasta ahora se han retroalimentado, ¿no? Lo que beneficia al PDeCAT, ¿no? A España roba, el PP lo reprime, eso a Convergencia y a ese tipo de electorado le hace subir, y al
PP le va bien machacar al PDeCAT en Cataluña. Entonces, mucha gente de tradición, digamos, progresista que está a favor del derecho a decidir, pues ve con mucho recelo esta situación. Luego tenemos a Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat, diciendo que a los alcaldes, digamos, se les meta caña por la calle para que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, las dudas surgen, ¿no? ¿Este hombre qué quiere? ¿Que haya el máximo de participación? Porque si yo quisiera eso, estaría hablando con los alcaldes, a ver cómo lo hacemos, pensémoslo, o quiere que impuren a según qué alcaldes, ¿no? Surgen muchas dudas. Yo, rápidamente, algunas dudas, ¿no?, que me planteo. Si realmente se quería, digamos, plantear o llevar a cabo un proceso de referéndum que acabara siendo unilateral si el Estado no respondía, ¿era esta la mejor manera, con una legitimidad? O sea, cuando tú te presentas a unas elecciones donde eso no lo dices, no cambias de opinión, lo intentas hacer con un apoyo que no llega al 48%, evidentemente tienes legitimidad porque tienes una cierta mayoría en el Parlamento, tampoco muy elevada, pero ¿es esto una buena estrategia para conseguir realmente un referéndum efectivo cuando que la gente, o estás buscando otra cosa? ¿Ha sido esto un intento, o es todavía, un intento de mantener una parte del poder por parte de ciertos sectores del PDeCAT, ¿no? Porque si te quieres, no sé, y esto a mí también me vuelve bastante loca. Realmente, si tú quieres conseguir un referéndum efectivo en el que participe mucha gente, este discurso en Cataluña lo sabemos hacer, o sea, ¿cuándo el PDeCAT o Esquerra ha salido de Cataluña al resto del Estado español a seducir, a explicar, a dialogar, a buscar apoyos? De hecho, es más, cuando Podemos lo ha hecho y ha hablado de fraternidad, de plurinacionalidad, ha defendido, lo que nosotros nos hemos encontrado ha sido ridiculización, mofa, España no se puede cambiar. O sea, si tú realmente quieres generar ahí un proceso para conseguir un referéndum efectivo, romper con estructuras que llevan años funcionando, o sea, necesitas mucho más que solo aquellos que están súper convencidos, ¿no? Tienes que ir a buscar otro tipo de complicidades. Eso no se ha buscado nunca y ahora estamos como estamos. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo, ¿no?, de actos de censura, la Guardia Civil, no sé qué, cómo es posible que no haya una revolución de gente gritando por la libertad de expresión? No sé si se ha hecho bien esto, porque es que es muy grave lo que está pasando en Cataluña, es muy grave lo que está haciendo el PP, es como volver al franquismo esto. Pero claro, si la gente no está... O sea, se ha hecho bien esto, tiene sentido, y realmente esta búsqueda de la máxima tensión, ¿no?, el choque de trenes, porque es lo que se está buscando, una reacción como la que está teniendo el PP, ¿esto acaba con el régimen o retroalimenta a las dos partes que están ahí? Y además machaca a la gente que tiene dudas, que no, los equidistantes, o sea, polariza todo, y a mucha gente que no está ultra convencida, pero que tiene clarísimo que el derecho a decidir es básico y todo tiene que pasar por ahí. Esto le repele este ambiente de agresividad y de polarización. Entonces, no sé, hay muchas cosas ahí que preguntarse. No sé si os he liado más. Está liado por sí mismo.